clase del día de hoy es la preparación para el examen de español para cuarto grado. Nos pide varios ejercicios. Estos ejercicios son para repasar los temas vistos en este segundo trimestre en la asignatura de español. En la primera nos dice, escribe 5 verbos en infinitivo. Tome estos ejemplos que nos da el libro y en el cual nos muestra lo siguiente. 5 verbos en infinitivo. Enjuagar, limpiar, cortar, pintar, hacer y pegar. Ellos tienen una característica que terminan en ar, er o ir. Esto es lo que caracteriza a un verbo en infinitivo. Segundo ejercicio, nos pide que hagamos 5 verbos en imperativo. El verbo imperativo es aquel que nos indica que realicemos una acción. Por ejemplo, en los verbos del ejercicio anterior dice enjuagar y limpiar. En una forma indicativa quedaría enjuaga y limpia. Este es el verbo imperativo. Cortar, corta. Pintar, pinta. Hacer, haz. Pegar, pega. ¿Para qué sirve redactar los instructivos en una forma imperativa? Nos sirve para dejar nuestras indicaciones de una manera más clara. En ella expresa el orden y las indicaciones. Escribe 3 instrucciones para un instructivo en forma imperativa. Recordemos que es el verbo de una forma en el que se indique realizar la acción. Por ejemplo, marca la hoja a la mitad, dobla la hoja a la mitad, corta con unas tijeras la hoja por la mitad. Aquí, marca, dobla y corta están escritos de una forma imperativa. ¿Cuál es la parte del instructivo que nos ilustra de manera gráfica los pasos a seguir para completar el proceso? Aquí tenemos un ejemplo en el cual nos muestra los pasos de una manera gráfica para realizar el instructivo. Esto se llama secuencia de imágenes. Nos pregunta que cuál es la manera de ordenar los pasos en los instructivos. Y la manera es colocar el número del paso en cada una de las imágenes de cómo quedaría esta indicación. Lo vamos a numerar. Cambiando un poco de tema, hablando sobre la entrevista, ¿para qué sirve una entrevista? Pues una entrevista nos sirve para obtener información de un experto en el tema. En este caso, te recuerdo que en aquella actividad revisamos una entrevista que se le hizo a un doctor. ¿Qué se debe de realizar antes de la entrevista para tener claros los datos que se quieren obtener? Una entrevista no se realiza de manera espontánea, se debe de preparar antes y para ello debemos de elaborar un guión para tener claro los datos que se quieren obtener. ¿Cuáles son los signos de puntuación que se utilizan para hacer una pregunta? Aquí tengo el ejemplo de 2 preguntas. Los signos de puntuación que nos indica que es una pregunta son los signos de interrogación, uno para abrir y uno para cerrar. Se llaman signos de interrogación. ¿Qué permiten las preguntas? ¿Qué preguntan las preguntas de respuestas abiertas? Permiten ofrecer una explicación más amplia sobre un tema tratado y obtener más información. Nos pide este ejemplo. Escribe 2 preguntas cerradas. Antes de escribirlas, te recuerdo que
Una pregunta cerrada requiere la respuesta de un dato, por ejemplo, una fecha, un lugar o un nombre de alguna persona, etcétera. Te coloco dos ejemplos. ¿En qué lugar se firmó el Acta de Independencia? ¿En qué año se inauguró la Comisión Federal de Electricidad? En este caso, la respuesta tiene una sola respuesta correcta, en el cual es un lugar y un año. ¿De qué manera se debe de presentar al entrevistado antes de iniciar con la entrevista? Se debe de leer su semblanza a los alumnos que asistirán como espectadores. Hasta aquí, gracias.